Bien, debemos indicar de las gráficas que van a aparecer en la lámina cuáles se corresponden a una función y, en caso de ser funciones, debemos hallar el dominio y el recorrido. Vamos a analizar la gráfica de la función o de la supuesta función. Aparece un eje y en verde aparece una gráfica. Sí es una función. Motivo: porque cualquier valor que yo tome en el eje X le va a corresponder como mucho un valor de Y. Si es la gráfica de una función. Por cierto, son funciones muy curiosas. En concreto es una función trigonométrica y su expresión analítica es de la forma y igual seno de X. Es la gráfica de una función trigonométrica. Son funciones curiosas porque generalmente son funciones periódicas. En fin, no es motivo de esta lámina. Si es la gráfica de una función. Dominio, o lo que es lo mismo, valores que puede tomar la X en esa función. Vamos a hallarlo gráficamente. Si yo observo la gráfica, en los extremos aparece una flecha, significa que sigue indefinidamente. Luego el dominio, o lo que es lo mismo, los valores que puede tomar la X, todos los números reales. Es decir, de menos infinito a más infinito. Los infinitos nunca entran. Y hay un pequeño detalle. En este tipo de gráficas a veces el eje X no viene expresado de la forma tradicional. A veces viene expresado en radianes. Aparecen símbolos como pi medios, pi cuartos, 2pi, etcétera, etcétera. Pero interpretamos la gráfica tal y como está. Vemos que cualquier valor de X va a tener su correspondiente imagen, o lo que es lo mismo, a cada valor de X le va a corresponder un valor de Y. Luego el dominio es de menos infinito a más infinito. Recorrido, o lo que también se denomina conjunto imagen. Se trata de los valores que puede tomar la Y. Vamos a hallarlo gráficamente. Y para hallarlo gráficamente, proyectamos esa gráfica, en este caso sobre el eje Y. Y un detalle curioso, mirad. Si yo proyecto esta gráfica sobre el eje Y, es evidente que cualquier parte que proyecte de dicha gráfica va a sombrear siempre esta zona. Si tomo este lado, proyecta esa zona. Es decir, desde -1 hasta donde la Y vale +1. Si proyecto esta otra zona, cualquier punto que yo proyecte sobre el eje Y, de la misma forma va a rayar la misma parte. Es decir, los valores que toma la Y en esta función son todos los comprendidos, en este caso, entre -1 y 1. Y último detalle, si entra el -1 porque pasa por ese punto, si entra el 1 porque pasa por ese punto, se expresa con corchete recorrido o valores que puede tomar la Y en esa función de -1 a 1. Y para los que ya habéis dado trigonometría, no es ninguna sorpresa. Nosotros sabemos que el seno de un ángulo puede valer desde -1 hasta 1. Resumen al contenido de esta función. Si es la gráfica de una función. Dominio R, cualquier número real. Recorrido o valores que puede tomar la Y, solamente toma valores comprendidos entre -1 y 1. Expresado con rigor, intervalo cerrado de -1 a 1. Pasamos a la siguiente lámina y nos aparece la gráfica llamada circunferencia. Primera pregunta, veamos si se trata de una función matemática. No es una función. Motivo: para que sea función, cada valor de X que tomemos, como mucho, tiene que tener una imagen. O lo que es lo mismo, como mucho le corresponde un valor de Y. Y si yo tomo, por ejemplo, este valor de X, donde la X vale 0, le correspondería esa imagen
y le correspondería esa imagen. Es decir, cuando la x vale 0, la y puede valer 1, 2, 3 y 4, o la y puede valer, en este caso, menos 4. En cuanto haya un valor de x que tiene más de una imagen, o lo que es lo mismo, más de un valor de y, no es la gráfica de una función. Repito, con un solo caso. En el caso de la circunferencia, si tomara ese punto, igualmente tendría dos imágenes o dos valores de y. No es una función matemática. No voy a hallar el dominio y recorrido porque no es una función. Y como detalle curioso, una advertencia para cursos posteriores: estas gráficas se estudian en matemáticas dentro de los llamados lugares geométricos, o también llamados cónicas, es decir, no son funciones matemáticas, pero sí existen expresiones analíticas que definen este tipo de gráficas. Ejercicio resuelto.